Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. El presidente izquierdista argentino, Alberto Fernández, defendió las dictaduras de Cuba y Venezuela y criticó al Fondo Monetario Internacional. Continúa la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. La ONU reveló pruebas alarmantes de violaciones continuas de los derechos humanos en Venezuela. La Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el 28 de septiembre su primera audiencia de investigación para un posible juicio político al presidente Joe Biden. En China, la reciente desaparición de 2 ministros clave en el gobierno comunista generan dudas sobre la estabilidad del régimen de Xi Jinping. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues el discurso del presidente izquierdista argentino, Alberto Fernández, en la ONU ha dejado claro su posicionamiento radical. Desde críticas al FMI hasta la defensa de las dictaduras de Cuba y Venezuela, sus palabras han resonado en todo el mundo. También exigió el cese de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano. Una postura que sin duda tendrá implicaciones en la comunidad internacional. El presidente argentino Alberto Fernández, representante del peronismo y de la izquierda latinoamericana, dio un discurso que nos lleva a confirmar su posición pro-Cuba, castrista y chavista. El lenguaje utilizado y las condenas elegidas son discursos antes utilizados por Nicolás Maduro, Hugo Chávez o el propio Fidel Castro, quienes han intentado culpar las desgracias de sus dictaduras en Estados Unidos. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Fernández criticó duramente al Fondo Monetario Internacional y pidió el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba. Sobre el FMI, Fernández señaló que el sistema financiero internacional carece de voluntad para adaptarse a un mundo necesitado de equidad, criticando al FMI por seguir políticas ortodoxas que profundizan la desigualdad global. Esto mientras sus políticas han recrudecido una inflación severa de 3 cifras en Argentina. El mandatario argentino también se manifestó en contra del bloqueo a Cuba, calificándolo de inadmisible y recordando que este es un pedido recurrente de la Asamblea General de la ONU. Solicitó además la retirada de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Asimismo, pidió el cese de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela, argumentando que estas medidas han deteriorado las condiciones de vida de los venezolanos y han forzado a millones a migrar en busca de una vida mejor, eximiendo de responsabilidad la dictadura chavista y las restricciones del régimen al comercio, la libertad de empresa y la propiedad privada. Finalmente, el presidente argentino reivindicó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, denunciando que han estado ocupadas ilegalmente por el Reino Unido durante casi 2 siglos. Con su intervención, Fernández ha marcado su posición radical y deja muy claro que pertenece al bloque más extremo del socialismo del siglo XXI. En Argentina, la persistente inflación es una preocupación significativa a medida que se acercan las elecciones generales. La economía argentina ha estado lidiando con una alta inflación y una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que ha llevado a medidas gubernamentales para impulsar el consumo. Sin embargo, estas acciones también plantean preocupaciones sobre un aumento futuro de la inflación. La incertidumbre económica y la persistencia de la inflación son temas clave que los votantes considerarán en las elecciones de octubre, lo que hace que el panorama político sea aún más desafiante en este contexto económico complejo. A pocos días para las elecciones generales, Argentina enfrenta una creciente preocupación, ya que se espera que el índice de precios al consumidor se mantenga en niveles de 2 dígitos en septiembre. Según la consultora Ecolatina, durante la primera quincena de septiembre, el IPC experimentó un aumento del 15,3% en comparación con el mes anterior, marcando la variación mensual más alta en la historia del índice. Aunque se espera una moderación en la velocidad de la inflación, se prevé que el IPC cierre el mes por encima del 11%, lo que resultaría en un aumento acumulado del 25% en agosto y septiembre. El alto nivel de inflación es una preocupación constante para los argentinos, que enfrentan una crisis económica y una disminución del poder adquisitivo tras la mala gestión del gobierno de Alberto Fernández. El gobierno ha implementado una serie de medidas destinadas a impulsar el consumo, pero estas medidas también pueden generar más
inflación en el futuro. La respuesta del gobierno a la devaluación del tipo de cambio oficial, que incluye un aumento del piso de ganancias para los trabajadores y nuevos bonos para jubilados, entre otras medidas, tiene un impacto potencial de alrededor del 1% del PBI y se concentrará en el último trimestre del año. Paradójicamente, las medidas del gobierno argentino para estimular la demanda pueden ejercer una mayor presión sobre la inflación en el futuro. Además, la certeza de que la inflación continuará aumentando implica que el efecto de la devaluación del tipo de cambio oficial se diluirá rápidamente. En un informe sin precedentes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha revelado pruebas alarmantes de violaciones continuas de los derechos humanos en el país sudamericano. Desde enero de 2020 hasta agosto de 2023 se han documentado casos de asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Estas atroces violaciones han afectado a miembros destacados de la sociedad civil, incluyendo líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha presentado un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país sudamericano. El informe, que abarca el periodo desde enero del 2020 hasta agosto del 2023, revela pruebas alarmantes de violaciones continuas de los derechos humanos perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. Entre las preocupaciones estadísticas se encuentran al menos 5 asesinatos, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. Además, se documentaron 28 casos de tortura. Estas violaciones han sido especialmente dirigidas hacia miembros de la sociedad civil, incluyendo líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. A pesar de las protestas en el 2020 y 2021, las estructuras represivas del Estado no se han desmantelado. El informe señala que se han intensificado los esfuerzos para restringir el espacio cívico y democrático en el país, con amenazas, vigilancia, hostigamiento, difamación y censura utilizados por el Estado para silenciar y desalentar a la oposición. La misión advierte que la situación es especialmente preocupante, ya que Venezuela se acerca a las elecciones presidenciales del 2024, con varios candidatos de la oposición inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, insta a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para abordar estas sistemáticas violaciones de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos en el país. En el marco de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se encuentra la delegación oficial del régimen chavista, un grupo de venezolanos liderados por el movimiento Voces de la Memoria alzó su voz en una enérgica manifestación en protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta manifestación tuvo lugar en Times Square, en el corazón de Nueva York. Los manifestantes exigieron a la comunidad internacional reunida en la ONU que tome medidas concretas para poner fin a los abusos cometidos en Venezuela, incluyendo el cierre de los centros de tortura y la liberación de aproximadamente 300 presos políticos. La misión de la ONU para Venezuela reiteró que la dictadura de Maduro continúa violando los derechos humanos de los ciudadanos. El líder de Voces de la Memoria, Víctor Navarro, quien pasó 5 meses como preso político en el infame helicoide, diseñó una experiencia de realidad virtual que recrea las condiciones inhumanas de las celdas de tortura y permite escuchar testimonios de sobrevivientes en primera persona. Esta iniciativa busca sensibilizar al mundo sobre las atrocidades cometidas en Venezuela. Además de proyectar videos de las torturas en Times Square, los manifestantes ofrecieron a los transeúntes unos 15 cascos de realidad virtual con la experiencia inmersa del helicoide, el principal centro de tortura del país. La manifestación no solo contó con la presencia de venezolanos, sino también con apoyo de manifestantes nicaragüenses y cubanos, quienes también denunciaron la tortura en sus países. La inseguridad ciudadana en América Latina se ha convertido en una preocupación creciente, alimentada por una serie de factores complejos que van desde el narcotráfico hasta la fragilidad de las democracias en la región. En medio de esta creciente inquietud, el director del Inter-American Institute for Democracy ha analizado las causas y consecuencias de esta situación, señalando el papel desestabilizador de los regímenes dictatoriales y la falta de acción de algunos gobiernos democráticos. Esta problemática no solo afecta a la seguridad, sino que también tiene un impacto en las relaciones internacionales de la región.
La inestabilidad política y frágiles democracias en Latinoamérica, incluyendo un golpe de Estado en Perú y el asesinato de candidatos en Ecuador, se ven reflejadas en un empeoramiento de la seguridad ciudadana que ha generado una sensación de inquietud en los ciudadanos. Para el director de Inter-American Institute for Democracy, Carlos Sánchez Berzain, la inseguridad ciudadana en Latinoamérica está alcanzando niveles alarmantes, debido a múltiples factores como el narcotráfico, la creación de narcoestados, crisis humanitarias y económicas y la proliferación de regímenes dictatoriales. Carlos Sánchez Berzain apunta que en los regímenes del socialismo del siglo XXI, especialmente en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la situación se caracteriza por una indefensión de los ciudadanos ante la impunidad de los delincuentes, combinada con una gobernanza que potencia el terrorismo de Estado. Además de estos regímenes dictatoriales, gobiernos democráticos como los de Brasil, México, Argentina y Colombia son criticados por respaldar y proteger estas dictaduras y el narcotráfico. Estos gobiernos, según Berzain, se han dejado influir por la narrativa del castrochavismo, debilitando así el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Berzain argumenta que la seguridad ciudadana es principalmente una responsabilidad política y no solo policial. Debe ser el Estado el que tome medidas efectivas para garantizar la seguridad, fundamentadas en el respeto a los derechos humanos, la separación de poderes y el imperio de la ley. La inseguridad en la región no solo afecta a los países con regímenes dictatoriales, también tiene un impacto negativo en las naciones democráticas. De acuerdo con una encuesta de Gallup, para finales de 2022, Ecuador era el país latinoamericano con una mayor percepción de inseguridad. Esto se relaciona con un crecimiento en el narcotráfico, llegando a niveles de producción cercanos a los de Perú y también de Colombia, que ha marcado un récord en cultivos y producción en 2022, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. El Poder Ejecutivo de Perú ha declarado el estado de emergencia en varios distritos, incluidos San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, en un esfuerzo por combatir la creciente delincuencia en estas áreas. Según el Decreto Supremo 105/2023 PCM, la medida se aplicará durante 60 días, desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada. Durante este periodo de emergencia se suspenderán temporalmente ciertos derechos, como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de los domicilios, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal. El objetivo es prevenir delitos como la extorsión, el sicariato, la trata de personas y la delincuencia internacional. La Policía Nacional del Perú determinará las zonas en las que requerirá apoyo militar. Las Fuerzas Armadas estarán presentes en diversos puntos de los distritos mencionados y también en varias provincias de la región de Piura. Su responsabilidad incluirá el patrullaje integrado, la videovigilancia y la actualización de los mapas del delito y el riesgo. Además, se coordinarán con diversas instituciones públicas para realizar operaciones policiales cerca de los establecimientos penitenciarios. La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil también se involucrarán en el esfuerzo, apoyando a controlar la migración irregular y verificar las licencias para portar armas en los distritos afectados. Esta medida se toma en medio de una creciente preocupación por la delincuencia en estas áreas y refleja los esfuerzos del gobierno para abordar esta situación y mejorar la seguridad pública. Nos vamos a una breve pausa, no se muevan, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Para contarles que la Casa Blanca se ve envuelta en una investigación que podría cambiar el rumbo de la política estadounidense. La Cámara de Representantes llevará a cabo una audiencia centrada en asuntos constitucionales y legales relacionados con las denuncias sobre la implicación de Joe Biden en negocios internacionales cuestionables de su hijo y hermano. Además, los republicanos destacan las diferencias entre este proceso y los intentos anteriores de juicio político contra el expresidente Donald Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el 28 de septiembre su primera audiencia de investigación para un posible juicio político al presidente Joe Biden.
La audiencia se centrará en asuntos constitucionales y legales relacionados con las denuncias sobre la implicación de Biden en negocios internacionales cuestionables de su hijo Hunter y de su hermano James. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara, lidera a los republicanos en sus afirmaciones de que las acciones de Biden desde su tiempo en la vicepresidencia de Estados Unidos evidencian una cultura de corrupción. Se prevé que el comité republicano solicite registros bancarios de Hunter y James Biden la próxima semana. La Casa Blanca ha calificado estos actos como una jugada política, pese al surgimiento de graves indicios sobre un posible aprovechamiento y utilización de la posición de Biden como vicepresidente de Barack Obama para conseguir réditos financieros en el extranjero. McCarthy y otros republicanos sugieren que han descubierto acusaciones serias y creíbles sobre la conducta de Biden, incluyendo comunicaciones con socios comerciales de su hijo y el uso de correos electrónicos bajo seudónimos. La audiencia ocurre en un contexto donde más del 70% de la población, incluso entre demócratas, desaprueba la gestión de Biden. Aunque los demócratas controlan el Senado, lo que hace improbable la destitución de Biden, la investigación podría tener un impacto significativo en su récord público. A su vez, los republicanos destacan que este proceso no es remotamente comparable con los intentos anteriores de juicio político contra el expresidente Donald Trump, quien fue acusado 2 veces, pero absuelto en ambas ocasiones. Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, tiene la intención de declararse inocente de los 3 cargos criminales que enfrenta por supuestamente mentir acerca de su consumo de drogas al comprar una pistola. La declaración de inocencia de Hunter Biden podría llevar el caso a juicio, lo que implicaría que el proceso coincidiría con la campaña para las elecciones presidenciales del 2024, en las que Joe Biden buscaría la reelección. El 14 de septiembre, el fiscal especial a cargo de la investigación, David Weiss, logró que un gran jurado lo imputara con 3 cargos relacionados con la compra y posesión ilegal de armas, que podrían resultar en una pena máxima de hasta 25 años de prisión. Los cargos se basan en la acusación de que Hunter Biden mintió al afirmar que no consumía drogas cuando compró una pistola en octubre del 2018. Las investigaciones contra Hunter Biden se iniciaron en el 2018 durante la presidencia de Donald Trump y han sido utilizadas por los republicanos para criticar al presidente Joe Biden, quien sería inducido a un juicio político por los negocios irregulares que concretó con Hunter. La reciente desaparición de 2 ministros clave en el gobierno chino, Li Shangfu, ministro de Defensa, y Qin Gang, ministro de Asuntos Exteriores, ha desencadenado preocupaciones y especulaciones tanto a nivel nacional como internacional. Estas ausencias se dan en un contexto de crecientes tensiones internacionales y una narrativa de estabilidad del régimen chino. Los eventos recientes exponen la fragilidad de la dictadura del Partido Único de China, lo que plantea interrogantes sobre la estabilidad y eficacia del gobierno de Xi Jinping en un momento crucial para el país en el escenario global. Menos de un año después de comenzar su tercer mandato, el presidente chino Xi Jinping enfrenta turbulencias significativas dentro de su gobierno. A pesar de llenar altos puestos con funcionarios leales, el presidente se encuentra bajo escrutinio tanto a nivel nacional como internacional, debido a la misteriosa desaparición de 2 ministros clave: Li Shangfu, ministro de Defensa, y Qin Gang, ministro de Asuntos Exteriores. Li ha estado ausente de la vista pública durante 3 semanas, mientras que Qin fue destituido tras desaparecer durante un mes. Las ausencias son particularmente llamativas porque tanto Li como Qin son miembros del Consejo de Estado, superando en rango a un ministro regular. Además, Li es parte de la Comisión Militar Central, que está encabezada por Xi Jinping. Su desaparición coincide con los esfuerzos de Xi para fortalecer la seguridad nacional, especialmente en medio de crecientes tensiones con Occidente. Esta falta de transparencia ha dañado la imagen internacional de China, que ha presentado su modelo de gobierno como más estable y eficiente que las democracias occidentales. Los expertos señalan que los eventos recientes han expuesto las vulnerabilidades de la dictadura del Partido Único de China, que se han ampliado por la concentración de poder en Xi Jinping. Las tensiones internas en el gobierno chino y la falta de claridad en las razones detrás de las desapariciones de los ministros plantean preguntas serias sobre la estabilidad y la efectividad de la administración de Xi Jinping en un momento crítico para el país en el escenario mundial.
Al mismo tiempo, China establece alianzas con Rusia y se acerca también a Corea del Norte y dictaduras en Latinoamérica como Nicaragua o Cuba, por lo que está radicalizando su posición internacional. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que aceptó una invitación de su homólogo chino Xi Jinping para visitar China en octubre. Esta visita tiene como objetivo participar en un foro sobre la iniciativa Un Cinturón, una Ruta, un proyecto de desarrollo de infraestructura que busca unir Asia Sur, Central y Occidental con China a través de una red de ferrocarriles y vías. Si bien esto podría parecer un proyecto de desarrollo económico, hay profundas implicaciones geopolíticas detrás de él. La relación entre China y Rusia se ha fortalecido en los últimos años y ambos líderes han expresado en diversas ocasiones su apoyo mutuo. Esta alianza ha generado inquietud en Occidente, especialmente en un momento en el que la invasión rusa contra Ucrania sigue sin resolverse. Putin ha destacado que esta alianza se alinea con los intereses de ambas naciones y aboga por la creación de un gran espacio euroasiático. Esto ha llevado a algunos analistas a considerar que China y Rusia están buscando fortalecer su posición en Eurasia, desafiando la influencia de Occidente. Es importante recordar que ambos líderes autoritarios se han reunido en varias ocasiones en los últimos años y han firmado declaraciones conjuntas que resaltan la interacción estratégica y exhaustiva entre sus países. Esta alianza entre China y Rusia representa un desafío para Occidente en términos de influencia geopolítica, comercio y seguridad, mientras que China busca expandir su influencia económica y política en Eurasia. Rusia encuentra en esta alianza un aliado en su búsqueda de contrarrestar la influencia occidental. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.